Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en esta ocasión el tema de derivación de funciones algebraicas. Trataré de explicar las derivadas de funciones algebraicas de una manera sencilla y directa. Algunas de las fórmulas que vamos a utilizar para derivar estas funciones son las que aquí presento, estas tres. La derivada con respecto a x de una constante que es igual a 0, la derivada con respecto a x de x que es igual a 1 y la derivada con respecto a x de x a la n igual a n por x a la n menos 1. Algunas de ellas, de estas vamos a utilizar aquí o quizá todas ellas en cada problema. Pero decía yo que vamos a hacerlo de manera práctica, de manera sencilla y directa. Bien, si yo tengo como orden derivar las siguientes funciones, la primera de ellas dice que f de x es igual a 2x cúbica menos 5x cuadrada más 8x menos 3. Si nosotros lo hacemos paso por paso, como debiera hacerse desde un inicio, tendría que explicarlo de otra manera, pero voy a permitirme explicarlo de manera directa. Entonces, si yo tengo esta función f de x, su derivada se representa con este símbolo y se lee f' de x o la derivada de f de x. Y si mi primer término es 2x cúbica, voy a derivar multiplicando el exponente de la variable por el coeficiente de la misma, o sea 3 por 2, quedándome 6, y según esta fórmula derivada con respecto a x de x a la n, esto es igual a n por x a la n menos 1, es decir, al exponente que era o que es n le debo restar 1. Y si aquí el exponente de la x es 3, le resto 1 y me va a quedar x a la 2. Ya multipliqué el exponente por el coeficiente, quedándome 6. De igual manera voy a derivar ese otro término. Debo multiplicar el exponente de la variable por el coeficiente de la misma. Digo entonces 2 por 5 o por menos 5, queda menos 10, x. Y según la fórmula que estoy señalando, al exponente le debo restar 1. Así que si a 2 le resto 1, me queda 1. Pero nos escribe el exponente 1. Bien, voy con el tercer término. Cuando yo derive un término que lleve escrita la x con exponente 1, sencillamente la x va a desaparecer, no porque de 0, sino porque la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Y si yo multiplico 8 por 1, pues sencillamente me queda 8. Espero se haya entendido esa parte. Bien. Y como el 3 es el último término y el 3 es una constante, ya que no le acompaña a la x, aquí hay una fórmula que dice que la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Por lo tanto se elimina, ya no se escribe, y la derivada de la función f de x es f' de x igual a 6x cuadrada menos 10x más 8. Así quedó derivado o la derivación de esta función. Bien. Vamos a ver cómo se deriva este segundo ejemplo. Si yo tengo una función y igual a 3x cúbica menos x cuarta más 7x menos 5, su derivada se puede representar de esta manera, como y' o la derivada de y. Bien, si derivamos estos términos tal como lo expliqué en el ejemplo anterior, pues sencillamente debo multiplicar el exponente de la variable por el coeficiente de la misma, en este caso 3 por 3, quedándome 9. Y al exponente de esta variable se le resta 1 según la fórmula de x a la n, quedándome 2. Menos, ahora derivemos el segundo término. Cabe señalar que aquí el coeficiente es 1, que se supone que va aquí escrito, se supone. Por lo tanto yo multiplicaría 4 por 1, así como hice 3 por 3, aquí es 4 por 1, 4. Y a la x, que lleva exponente 4, a ese exponente le vamos a restar 1. 4 menos 1, 3. Habíamos dicho que cuando un término está acompañado de la x que lleva exponente 1, esta al derivar esa x se convierte en 1. Entonces 7 por 1 me queda 7. Y la derivada de 5, que es una constante, se convierte en 0. Por lo tanto desaparece y la derivada de la función y es y' igual a 9x cuadrada menos 4x cúbica más 7. Lo hemos hecho de una manera directa y sencilla. Espero hayan entendido el procedimiento, siempre y cuando se trate de una función algebraica. Bien, a continuación veremos unos ejemplos más.
Continuando con la derivación de funciones algebraicas, veremos estos otros dos ejemplos. El ejemplo 3 dice que y es igual a 3 sobre x cuarta menos 2 sobre x cúbica. Para poder hacer la derivada de esta función, tenemos que hacer una transformación previa a la derivación. Vamos a hacerlo de esta manera. Si yo transformo esta función pasando las x al numerador, quedaría esta x junto al 3, pero ya con exponente negativo, x a la menos 4, aplicando leyes de los exponentes. De igual manera, vamos a hacer esta transformación de este término, quedándonos 2x a la menos 3. Esta x pasa al numerador, pero cambia de signo su exponente. Ya que hemos hecho dicha transformación, ahora sí procedemos a derivar. Y derivamos exactamente igual que en los problemas anteriores, multiplicando el exponente de la variable por el coeficiente del mismo. En este caso, menos 4 por 3, quedándome menos 12. Y a la x, a su exponente vamos a modificarlo, aplicando la ley de x a la derivada de x a la n, que dice que es igual a n por x a la n menos 1, o sea que al exponente le restamos 1. Si a menos 4 yo le resto 1, me queda menos 5. Así como derivé este término, voy a derivar este segundo término también de la función. Para ello multiplicamos exponente de la variable por su coeficiente, diciendo menos por menos, más. 3 por 2, 6, y le restamos 1 al exponente de esta. Menos 3 menos 1 es menos 4. Bien, este sería nuestro resultado. Podría quedar así, pero como los exponentes son enteros y además son negativos, normalmente no se deja expresado el resultado de esa manera, sino convirtiéndolo a como estaba originalmente, donde la x tenía exponente, o las x tenían exponente positivo, de modo tal que aquí me quedaría menos 12, y esta x que acompaña al 12 lleva exponente de menos 5, al pasarlo al denominador pasaría como x a la 5, es decir, con exponente positivo. De igual manera aquí quedaría 6 sobre x a la 4, aplicando leyes de exponentes, y entonces esta sería la respuesta final para la derivada de esta función. Bien, tenemos aquí en el cuarto ejemplo una función en la cual los términos manejan radicales, y cuando vemos radicales o cuando un alumno maneja radicales se le hace un poquito complicado obtener la derivada, aunque realmente esto no es así de complicado. Veamos cómo se va a hacer. Primero transformamos la función f de x aplicando leyes de los exponentes, y si las aplicamos tendríamos 3x a la 1/4. ¿Por qué 1/4? Bueno, hay una ley de los exponentes que dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m sobre n. Si yo aplico esa ley, podré darme cuenta que en este caso x funge como a, el 4 funge como n, y el exponente 1 que lleva la x funge como m. Y si esto lo transformamos en esto, me va a quedar entonces a, que dijimos que es la x, a la m sobre n, donde m viene siendo 1 y n viene siendo el índice de radical 4 a la 1/4. Si aplico esa misma ley en este otro ejemplo, quedaría menos 7x a la m viene siendo 1 y n viene siendo 2. Cuando tenemos una raíz cuadrada sabemos que el índice no se escribe, aunque se supone que es 2 y que ahí va escrito. Bien, y si hacemos esta última transformación, aquí tendríamos x a la 2/3. Bien, solamente transformé. Ahora voy a derivar. Digo, f' de x es igual a... dijimos que para hallar la derivada de esos términos se multiplicaba el exponente de la variable por el coeficiente de la misma. O sea que aquí debo multiplicar 1/4 por 3, y 1/4 por 3 son 3/4 de x. Al exponente n le resto 1. Si en este caso n es 1/4, 1/4 menos un entero, ¿cuánto es? Sabemos que un entero tiene 4/4. Si a 1/4 le resto un entero que son 4/4, me quedarían menos 3/4. Menos
También multiplico aquí el exponente de la variable por el coeficiente de la misma. 1 medio por 7 son 7 medios de x a la n menos 1. O sea que si a 1 medio le restamos un entero, me queda menos 1 medio. Finalmente, aquí la x lleva un coeficiente 1, se multiplica 2 tercios por 1, me queda 2 tercios por x a la n menos 1. Vemos que esta fórmula es muy útil. Bien, entonces a 2 tercios, que es n, le resto 1, y 2 tercios menos un entero, que son 3 tercios, es igual a menos 1 tercio. Y como ahora los exponentes son fraccionarios y además son negativos, este resultado puede quedar así, o en su defecto, si queremos, lo transformamos. Vamos a dejarlo así en esta ocasión. Y ya obtuvimos la solución de la derivada de cada una de estas dos funciones. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo se halla la derivada de una función algebraica, pero es diferente a las anteriores. En este caso podemos aplicar esta fórmula, que es la derivada de un producto de funciones, o esta otra, que es la derivada con respecto a x de un cociente o división de funciones. Ahí están las dos fórmulas que vamos a aplicar en estos problemas. Si ustedes observan en esta parte, podemos ver que tenemos un producto, no es un cociente, o sea, una división, es un producto de funciones. Por lo tanto, aplicaré la fórmula que tenemos aquí en la parte superior escrita. Entonces, consideraríamos esto como u y este otro término como b. Y entonces, su derivada y' va a ser igual a, según la fórmula, es u. Esto se transcribe, u es 5x más 4. Por la derivada con respecto a x de v o b, que es 3x menos 2, más b, que viene siendo 3x menos 2, aquí lo podemos observar, por la derivada con respecto a x de u, y u es 5x más 4. Bien, y' va a ser igual a este término que voy a señalar aquí y acá, se llama operador derivada. Lo que tenga antepuesto el operador derivada, eso se va a derivar. Lo que no lo tenga antepuesto, pues no se deriva, simplemente se transcribe. Podemos observar entonces aquí que este término, 5x más 4, es el primer polinomio o el primer binomio, no tiene antepuesto el operador derivada. Por tal razón, solo debo transcribirlo y describo entonces 5x más 4. Y derivamos esta parte. Como ustedes ya saben, para derivar un término que esté acompañado de la x, simplemente se elimina la x, ya que esta se convierte en 1. La derivada de 3x entonces es 3. Y la derivada de 2, como es una constante, se convierte en 0. Bien, más, esto no tiene antepuesto el operador derivada, por lo tanto solamente voy a transcribirlo. Pero esto sí tiene antepuesto el operador derivada, se deriva. La derivada de 5x es 5. Y la derivada de 4, por ser una constante, se convierte en 0. Y entonces ya habré avanzado un paso más. Podemos observar aquí, en esta parte que señalo, que ya no existe este término llamado operador derivada. Y como ya no existe el operador derivada, quiere decir que ya terminé de derivar. Lo que sigue es simplemente aplicar el álgebra. Y lo que me está indicando en esta parte es una multiplicación, al igual que acá. Multiplico entonces este 3 por estos dos términos y el 5 por estos dos términos. Decimos entonces, 3 por 5x son 15x, más 3 por 4, 12. 3x por 5 son 15x, más 15x, y menos 2 por 5 son menos 10, por más 1, menos 10. Bien, ahora lo que debo hacer es sumar términos que sean semejantes, como aquí, 15x más 15x son 30x, y más 12 menos 10 son más 2, quedándome de esta manera el resultado de la derivada de esta función. Como se habrán dado cuenta, aplicamos una fórmula diferente a las anteriores, aunque las anteriores también son muy útiles, ya que si no sabemos aplicarlo, pues sencillamente no podremos resolver problemas de este tipo. Muy bien.